Buen día, mi nombre es Carla Alejandra Pacheco Uribe y hoy les voy a hablar acerca de lo que se vio en el segundo parcial de medicina legal. Ok, el índice de contenido será de 5 unidades, en el que el primero se verá el acto médico, la práctica médica y el marco legal, la lex artis médica y el expediente clínico y la NOM 004. Por último, vamos a ver la medicina forense. La unidad la unidad 1 es el acto médico, el cual se define como el conjunto de acciones realizadas por un profesional de la salud que recibe un usuario o un paciente dentro de los servicios de salud. Su objetivo es la recuperación del paciente como tal. Este acto médico te incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación si así lo requiere. La legitimación del acto médico es la determinación de lo permitido y lo prohibido en el acto médico, para lo cual se debe ponderar y evaluar en tres cosas: lo que se establece en la Lex Artis médica, en la deontología médica y en las normativas sanitarias. La evaluación objetiva del acto médico para determinar si es legítimo o no lo es, así como sus consecuencias. El concepto de legitimización del acto médico tiene su fundamento en el método científico, pues comprende la existencia de un problema, la hipótesis, si se comprueba o si se rechaza la hipótesis y finalmente el resultado. La bioética es la rama de la ética que provee los principios para la actuación correcta en aspectos relacionados con la vida. La bioética aplicada a los actos médicos se conoce también como ética médica. La ética médica juzga La ética médica juzga aspectos médicos con base en cuatro principios fundamentales, los cuales son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. La beneficencia es la búsqueda del bien para la persona a quien se le realiza el acto o la acción. La no maleficencia del primum non nocere, que es primero no hacer daño, es la obligación de no producir daño. Prevenir el daño, eliminar lo que le está haciendo daño directa e indirectamente al paciente y promover lo que hace bien al paciente. La autonomía es el respeto por las decisiones del paciente al que ya hemos informado previamente, pues él tiene derecho a decidir sobre sí mismo de acuerdo a su potencial proyecto de vida y al código de valores. Todo esto es recabado en el consentimiento informado. Por último, la justicia, en el que todas las personas deben ser tratadas por igual, sin más ni menos atributos que los que su condición amerita. Nadie debe ser discriminado por su raza, sexo, edad, ideas, creencias o posición social. Bueno, la mala praxis médica es por una omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a los que está obligado en relación profesional con su paciente. Puede ser de dos formas, por omisión o por comisión. La omisión es cuando el profesional no cumple con el deber al que está obligado, lo que puede ocasionar daño al paciente. Y por comisión, que efectúa una acción que está prohibida por la normativa ya específicamente hablando. Una mala praxis médica nos lleva a una responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional es la obligación que tienen los médicos de reparar o satisfacer las consecuencias de sus actos, sus omisiones y sus errores, ya sea que estos sean voluntarios o involuntarios. Desde el punto de vista médico-legal, el actor es el médico con diploma y título habitado. El acto es el accionar médico que se forma. El elemento objetivo es el daño en el cuerpo o en la salud. Y el elemento subjetivo abarca la negligencia, la impericia o la imprudencia. La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios inherentes a la profesión, ya que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o al revés, sabiendo lo que no debemos de hacer, lo hacemos de todas formas. La impericia es la falta de las habilidades o los conocimientos técnicos básicos e indispensables que deben poseer para el desempeño de una profesión. Por ejemplo, yo digo que sé hacer un diagnóstico, un procedimiento, pero en realidad no, y lo hago. Eso sería impericia.
Y la imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las consecuencias debidas o las precauciones para evitarlo. Esto es como ir más allá de donde debió llegarse, ser más atrevido. Siguiendo con la responsabilidad médica, existen tres: la civil, la penal y la administrativa. La civil es en donde se le obliga a reparar el daño causado a otro cuando surge de un obrar ilícito o contrario a las buenas costumbres. La responsabilidad penal es cuando en el ejercicio médico se comete algún delito de acuerdo con el Código Penal y la Ley General de Salud, así como sus diversos ordenamientos referentes al ejercicio profesional. La administrativa es cuando se infringe la Ley General de Salud y o sus reglamentos y demás disposiciones, independientemente de que se cause o no un daño a la salud del paciente. Esto incluye a las instituciones, a los técnicos o a los auxiliares de salud, no solo a los médicos. La unidad 2 es la práctica médica y el marco legal. La definición de práctica médica es toda acción o disposición que el médico realiza en el ejercicio de su profesión, en el proceso del diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, así como los que deriven directamente de estos. Lo que debemos entender es que hay una diferencia entre práctica médica y el acto médico. Lo primero que podemos ver es que la práctica médica incluye todas las actividades que se realizan, incluido el proceso de razonamiento y la toma de decisiones. En cambio, el acto médico son acciones específicas dentro de todo el contexto de la práctica médica. Por ejemplo, realizar una cirugía. La práctica médica incluye el conocimiento de cómo realizar la cirugía, la experiencia, el haber analizado la sangre en caso de que el paciente ocupe transfusión, los cuidados postoperatorios, etcétera. Y el acto médico solo es la realización de la cirugía como tal, sin ir más allá o menos. Las implicaciones legales son que, bueno, si hay una mala praxis médica, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia, recaerá en una responsabilidad médica. Y desde el punto de vista jurídico, las guías clínicas y los protocolos otorgan al médico cierto amparo a la hora de justificar su actuar. Entonces, si seguimos a regla la normatividad, nos podemos evitar la responsabilidad médica porque no habrá una mala praxis como tal. Bueno, dentro del contexto médico, legal y deontológico, la historia clínica es el documento donde se refleja no solo la práctica médica o el acto médico, sino también el incumplimiento de algunos deberes del personal sanitario respecto al paciente. Esta historia clínica tiene como finalidad recoger datos del estado de salud del paciente con el objetivo de que se facilite lo mayor posible la atención médica. A continuación, tenemos los derechos de los profesionales de la salud. Son 10 en total, tanto para el profesional de la salud como para los pacientes, y de las obligaciones iguales, 10 y 10. Eh, para no aburrirlos, voy a mencionar los más que yo considero que son más importantes o que tienen mayor como importancia dentro de la práctica. De los profesionales de la salud, ejercer la profesión de forma lícita, libre y responsable, que reciba la información necesaria, completa y veraz por parte de los pacientes, de los familiares y o cuidadores, y que él cuente con protección para salvaguardar su prestigio, honorabilidad, derechos humanos y, en su caso, ejercer su derecho de réplica. Y el último, el 10, que es el derecho de recibir una remuneración por el trabajo brindado. Las obligaciones que tienen ellos o el personal de salud es brindar un trato digno, no solo al paciente, sino también a los familiares y a los cuidadores. Mantenerlos informados y no garantizar resultados. Ya si ellos quieren una segunda opinión, es bueno que la tengan e incluso facilitársela. Debemos resguardar el expediente clínico, garantizar la privacidad de los datos del paciente, dar el consentimiento informado, actualizarnos y certificarnos profesionalmente y permanentemente para poder dar esta práctica. Pasando a los derechos de los pacientes, es el acceso a la atención médica integral, recibir atención
oportuna, profesional y eficaz. Recibir que ellos sean informados, que reciban bien la información que se les da y se puede recibir atención y solución de quejas e inconformidades. Sus obligaciones es acudir a revisión médica de manera periódica, no solamente cuando quieran o cuando se sientan mal. Ayudar al cuidado de su salud, cumplir con las indicaciones para mejorar hábitos y adoptar estilos de vida saludables. Pues estas cosas son de dos. No solamente es el médico el que debe estar ahí, sino también el paciente debe ver por sí mismo. Bueno, después tenemos confidencialidad. Este es el principio ético en virtud de lo cual el médico no puede revelar ninguna información obtenida en el curso de la asistencia médica, que sería como las citas o cuando sea un doctor o un profesional de la salud. Y bueno, la información que se recabe debe ser reservada, salvo la autorización expresa del interesado o cuando se solicita por alguna autoridad judicial. El secreto médico es el derecho de ver que existen los médicos en la relación clínico-asistencial, que les permite cimentar las bases de la confianza necesaria para que los pacientes develen incluso aquellos aspectos de su vida que los avergüencen y que los incidan en su salud para elaborar un mejor diagnóstico. El consentimiento informado ayuda a la elección autónoma de los tratamientos médicos. Este debe estar caracterizado por el entendimiento, la comprensión de los hechos, la intención del proceder del médico y su actor debe ser transparente en un documento por escrito para que no se preste al conflicto de intereses. Sus elementos son la competencia, la información y el entendimiento. Así como existe un consentimiento, también el paciente tiene derecho al rechazo de su tratamiento. Y pasamos a la unidad 3, la Lex Artis Medica. Esta es un conjunto de normas o criterios que el médico en posesión de conocimientos, habilidades y destrezas debe aplicar en la situación concreta de un enfermo y que ha sido universalmente aceptado por sus pares. La Lex Artis ad hoc es lo que debe establecerse en cada caso en el que el médico aplica las medidas con prudencia a la situación clínica concreta y en la medida de las condiciones reinantes. Bueno, la importancia de la Lex Artis es que esta equivale a las guías de la práctica clínica, que son documentos avalados por sociedades y organizaciones científicas y que se especializan en un área médica. Y bueno, cuando todo este conocimiento es aplicado a un paciente en específico con un padecimiento en específico, se le llama Lex Artis ad hoc, por lo que se podría decir que es una antítesis de la mala práctica médica. Aquí podemos sacar cosas importantes. Como ya vimos anteriormente también, el adherirse a unas guías de una normatividad vigente nos da un amparo jurídico en caso de demanda, lo que minimiza la posibilidad de una responsabilidad médica. Después tenemos algunas definiciones que vamos a explorar, que es el dolo, en el que hay una intención deliberada, es decir, cuando la previsión del resultado como seguro no detiene al autor y esté sancionado por la ley penal. La culpa. Esta eh, necesariamente hay una falta de intención de daño, pero hay otras como negligencia, impericia, imprudencia y sí es imputada aquí en la causa. El caso fortuito en el que los hechos son extraños al hombre y ocurren por azar, es decir, es una consecuencia extraordinaria o excepcional de la acción y el médico no ha previsto el resultado porque ese no era previsible. Por lo tanto, no puede serle imputado. Después tenemos por estado de necesidad, que es cuando se causa un mal menor tratando de evitar un mal mayor. En este caso, pues no hay una responsabilidad médica como tal. Y el por con causa, en el que hay respuestas anormales a un tratamiento ligadas a factores del propio paciente. No hay responsabilidad médica porque es algo que tú no controlas, o sea, es algo más propio personal del paciente. Y bueno, el médico puede ser susceptible de acción civil, penal o administrativa, como vimos anteriormente. En este caso, la demanda se puede interponer en casos de conciliación y arbitraje a través de la CONAMET o por la vía jurisdiccional a través del Ministerio Público. La CONAMET es la Comisión Nacional de Medicina
y esta facilita y agiliza el proceso de denuncia por vía amistosa y reduce la carga de trabajo de los ministerios públicos y los juzgados penales y civiles. Los procesos judicial tradicional significa que si no hay una resolución amistosa, el caso se arbitra y se dicta sentencia o laudo. Y el objetivo del laudo es imponer una sanción o monto económico a indemnizar. La unidad 4 del expediente clínico y la NOM 004. Bueno, vamos a definir primeramente el expediente clínico. Este es un conjunto único de información y datos personales de un paciente que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos y de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud debe ser registrado. Bueno, deberá hacer registros, anotaciones, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente con apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Su finalidad es documentar de manera clara, precisa y completa toda la información relacionada con la atención médica de un paciente, desde su historial hasta su diagnóstico, tratamiento y evolución. Tiene diferentes finalidades, como es la médico-legal, la médico-asistencial, la calidad o evaluar la calidad de la atención para la enseñanza e investigación, y en caso administrativo y estadístico. Su contenido, según la NOM 004, en consulta general y de especialidad, debe tener historia clínica, nota de evolución, nota de interconsulta, nota de referencia o de traslado. Cada una está desglosada también para que tengamos una noción más de qué es lo que debe llevar. Las notas médicas en urgencias también llevan nota inicial, nota de evolución y nota de referencia. Todas ellas deben estar escritas por un médico profesional de la salud encargado, ya sea de esa área. Las notas médicas en hospitalización son notas de ingreso que llevan historia clínica, nota de evolución, nota de referencia, la preoperatoria, lista de verificación, notas anestésicas postoperatorias y de egreso. Estas pues son en caso de que haya algún proceso, casi siempre cuando se hospitalizan hay un proceso, entonces se agrega. La responsabilidad legal del personal médico con respecto al expediente clínico es que el personal tiene la obligación de integrarlo y conservarlo de acuerdo a la normatividad des- durante 5 años desde la última vez o la última intervención, la última cita que tuvo el paciente. Debe registrar datos clínicos, registros, diagnósticos, tratamientos y procedimientos. Si falta el expediente clínico, da lugar a una responsabilidad médica. Y respecto a los aspectos legales del expediente clínico, entendemos que es una documentación oficial. Es propiedad de la institución y el paciente es titular de la información. Eso sí, el responsable de la institución está obligado a proporcionar al usuario familiar, tutor o representante legal el resumen clínico sobre el diagnóstico, sobre la evolución, el tratamiento y el pronóstico del padecimiento que ameritó que se le internara al paciente. Las consecuencias legales por omisiones o alteraciones son varias, y es que si algún procedimiento o la atención médica no se apega a lo que establece la normatividad, el médico tendrá, el médico tendrá que responder legalmente. Es decir, que va a enfrentar una responsabilidad jurídica de tipo civil, penal o administrativa. Y el tipo de sanciones pueden ser por apercibimiento, contestación, inhabilitación, multas, cárcel y reparación de los daños. Esto depende de lo que el médico haya hecho. La reparación del daño como tal comprende la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de tratamientos curativos. Esta indemnización es fijada por los jueces. Por otro lado, el Código Penal Federal establece que la obra dolosamente el que sabe que incurrirá en un delito y culposamente el que incurre en un delito sin tener la intención de cometerlo. La protección de los datos personales en salud es que, bueno, los datos personales que posibiliten la identificación del paciente
no deberán ser divulgados o dados a conocer. Cuando se trata de una publicación o divulgación de datos personales contenidos en el expediente clínico, el médico deberá tener una autorización escrita a mano del mismo paciente. Y de todos modos se van a tomar medidas para que el paciente no pueda ser identificado. En los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad por todo el personal del establecimiento. Y solo se va a dar a conocer a las autoridades judiciales, a los órganos de Procuraduría de Justicia y autoridades administrativas cuando así sea requerido. La unidad 5 es la medicina forense. De esta primera vamos a ver un poco de historia, unos acontecimientos históricos, la evolución en México y luego peritos. Bueno, en la Edad Antigua, la medicina mesopotámica escribió el Código de Hammurabi, en el que ya se hablaba del derecho médico, los honorarios, las indemnizaciones, etcétera. La medicina egipcia era un primer experto médico legal, que fue Imhotep, en los 3000 antes de Cristo, y ya había médicos pagados por el Estado. La medicina israelí, en la que las costumbres y obligaciones relacionadas con la actividad sexual, virginidad y las causas médicas de nulidad de matrimonio y divorcio estaban implicadas a un médico. La medicina griega, aquí los médicos eran testigos ante los tribunales o el jurado para declarar sobre la gravedad de las heridas o las causas de muerte de, de alguna persona. La medicina romana se divide en tres leyes: la Lex Cornelia de Nauris, que separa las lesiones y los golpes de otros tipos de injurias; la Lex Cornelia de Sicaris, que el Beneficis, apenas, que establece penas para los homicidas y los envenenadores; y la Lex Aquilia, que vela por la reparación del daño causado, la determinación de la gravedad de las heridas y la investigación a realizarse cuando se producía algún aborto. De acontecimientos históricos, en la Edad Media fue Oriente, en el que hubo diversos tipos de lesiones, aborto, violación y envenenamiento. Occidente, en el que se aconseja apoyarse ya en los médicos para aspectos legales. En los siglos XIV y XV ya se hacían estudios en el cadáver para conocer la causa de muerte. Ambroise Paré, perdón, Ambroise Paré fue el padre de la medicina legal. Acontecimientos históricos en la edad contemporánea, bueno, ya se tomaba aquí la medicina legal como especialidad y Domingo Vidal fue el que dijo cirugía forense. México prehispánico, los pericios médicos certificaban la causa de muerte y si era por homicidio, el homicida era decapitado. Ellos ya empezaban también a clasificar las lesiones. Y bueno, la colonia. A finales de la época colonial se añadió la inducción y las nociones de la medicina legal. Y los peritos se debían constituir por dos médicos y dos cirujanos sin recibir remuneración económica. En el siglo XIX, Luis Hidalgo y Capio fue fundador de la etapa científica de la medicina legal en México y es el presidente de la comisión encargada de elaborar el Código Penal. En el siglo XXI, sí, en el siglo XIX, para desempeñar el cargo de perito médico legista requerías ser o requieres ser profesor con título oficial de cirugía, de medicina y de obstetricia. Debes ser mayor de 30 años y de tener al menos 5 años de ejercicio profesional como médico. En la segunda mitad del siglo XX del siglo XXI, específicamente en 1958, se cambió el nombre de medicina legal a medicina forense aquí en México. En 1960 se instalaron nuevas oficinas, algo más moderno y el servicio de apoyo multidisciplinar. En el 64 la UNAM empezaba a impartir el posgrado en especialización en ya la medicina forense. Y en 1973 se fundó la Asociación Mexicana de Medicina Legal. Ya hasta el 98 fue cuando se creó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es el que vemos aquí en la imagen. Tenemos las ramas de la medicina forense.
cuatro principales, que es la tanatología, traumatología forense, sexología y toxicología. La tanatología es la rama de la medicina legal que estudia todo lo relacionado con la muerte. La traumatología parte de la medicina legal que estudia las alteraciones anatómicas y funcionales causadas por una fuerza externa que actúa con violencia sobre el cuerpo humano y que se manifiesta con lesiones y heridas. La sexología forense, que es una disciplina que estudia la interrelación que existe entre los problemas de la índole sexual y la justicia. Y la toxicología forense, que tiene la búsqueda de sustancias químicas tóxicas o con potencial tóxico en mezclas biológicas, ya sea en fluidos o tejidos, que sean de origen humano. De acuerdo a la dictaminación forense, hay que ver primero la participación en juicios de los médicos como tal. Este se espera que hayan actuado como interconsultores del Departamento de Medicina Legal y actúen a solicitud de la autoridad judicial cuando este departamento no cuente con especialistas interconsultores en un campo específico. La autoridad judicial estime necesario nombrar uno o más peritos nuevos de oficio o a petición de alguna de las partes, y según la importancia del caso para que examinen, amplíen o repitan el peritaje. Los dictámenes periciales que se pueden hacer es alcoholemia, la edad clínica probable de alguna persona, partes médicas de lesiones, toxicomanía, mecánica de lesiones, delitos sexuales en los que se dictaminan y abarcan los ginecológicos, andrológicos, el síndrome del niño maltratado y los ginecobstétricos. Y bueno, ya por último tenemos la responsabilidad del perito médico. Podemos definir la responsabilidad profesional del perito médico como su obligación de responder o reparar el daño producido por las conductas realizadas en contra de las normas legales que regulan su ejercicio profesional. La responsabilidad en las que se incurre, como ya vimos anteriormente, es la penal, la civil o la administrativa. El perito tiene que tener presente que en función de la conducta realizada puede incurrir en uno, dos o tres tipos de responsabilidad profesional. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Allí se encuentra al final de la presentación la bibliografía utilizada.